días a todos los jóvenes aliancistas de San Luis Potosí. Los saludamos con mucho gusto en este sábado y les damos la bienvenida al primer foro que realizamos de manera virtual en nuestro Facebook Live. Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña un excelente joven, pero no queremos dejar a San Luis Potosí, a quien nos hace favor de vernos, de escucharnos, decirles y recordarles que estamos haciendo una campaña que la hemos denominado Sí estamos preparados, sí estamos preparadas, con el propósito de realizar foros en donde escuchemos a especialistas de la sociedad potosina, foros de personas que se han dedicado a temas que consideramos sensibles y que no han sido tocados debidamente por los partidos políticos en general. Nosotros como Nueva Alianza San Luis Potosí sentimos un compromiso real con estos temas que estamos llevando a cabo y bueno, este foro que el día de hoy se va a celebrar es el foro de los jóvenes, porque nos interesa mucho que la sociedad potosina sepa que realmente tenemos un compromiso con los jóvenes. Yo soy un convencido de que los cuadros, las dirigencias y sobre todo los políticos se tienen que renovar. Los cargos de elección popular hoy tienen que considerar a la cuota joven. No puede ser solamente un discurso demagógico, tiene que ser una realidad en los partidos políticos y en el gobierno, porque son los jóvenes quienes le van a dar un manejo a la política diferente, con ideas frescas, con convicciones y con ideales que necesitamos urgentemente para cambiar el rumbo de nuestro Estado. Yo le quiero agradecer primeramente a quien coordina Alianza Joven, a Emanuel Espericueta, y también a mi vicecoordinadora del Movimiento de Jóvenes, a Nereida Neri, quienes son incansables, jóvenes, talentosos, y bueno, quienes se han encargado de llevar a cabo este foro. Y por supuesto darle la bienvenida a un joven también muy talentoso, que es precursor y que además fue iniciador en San Luis Potosí de la cuota joven. Darle la bienvenida a Pedro Lucio López. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, le voy a ceder los micrófonos a la vicecoordinadora, a Nereida Neri. Y bueno, muchas gracias por escucharnos y por vernos a través de las redes sociales. Hola a todos y a todas. Me permito... Y también, pues como ya lo comentaba nuestro presidente, es precursor de la cuota joven en nuestro estado y pues es el tema que el día de hoy nos convoca a tener este encuentro virtual con todas y todos ustedes. Bienvenido, Pedro Lucio, un placer tenerte con nosotros el día de hoy. Bueno, primero que nada quiero agradecerles por este espacio, a ustedes dos que me extendieron esta invitación y al presidente que se brinden estos espacios que también era uno de los objetivos principales de la cuota joven y estoy muy contento de estar aquí acompañándolos y estableciendo alianzas con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pedro. Pues bueno, sin más preámbulos, le dejamos el escenario. Bueno, muy bien. Lo que yo voy a
compartirles más que venir a hablar de una conferencia, de una ponencia. Me gustaría más reflexionar junto con ustedes, y si les parece correcto en cualquier momento de lo que esté hablando, podemos entrar en un diálogo directo. Sí, claro. De hecho, la dinámica del día de hoy, y como lo están viendo las personas en Facebook Live, ha sido un espacio además de un foro, en donde podamos concentrar ideas que en los días anteriores hemos recolectado de los diferentes jóvenes, de los comités municipales que tenemos a lo largo del estado, y así que tú puedas irnos dando una idea más centrada acerca de lo que es la cuota joven y cómo será la participación para el proceso electoral 2021. Entonces, siéntete en la confianza, y también a los que nos están viendo, de tener algunas preguntas que nosotros podamos aquí facilitar a Pedro Lucio, y así podamos tener una idea más global. Ok, muy bien. Bueno, me gustaría primero iniciar partiendo de una premisa, que es por qué participar en política, por qué no solamente como jóvenes, sino también mujeres, indígenas, migrantes, que forman parte de nuestra sociedad tan diversa y tan plural. ¿Por qué participar en política? En primera instancia, considero que es importante participar en política porque vivimos en una democracia, lo establece nuestra Constitución, el artículo 40 constitucional. ¿Y qué se entiende porque vivimos en una democracia? Es la forma en cómo nosotros designamos a nuestros representantes, y que esto implica y conlleva la inclusión de la mayoría de los sectores que representan a nuestra sociedad. Y uno de los sectores más importantes entre ellos, obviamente, es la juventud. Y aunque en principio me gustaría señalar que en la antigua Grecia, la polis, como se denominaba a las ciudades, el concepto de democracia era para Aristóteles una forma negativa de gobierno. A lo largo de los años, este concepto de democracia ha evolucionado hasta tener lo que hoy en día conocemos, y lo que hoy en día, a pesar de que no lo podemos ver y no lo podemos tocar, sabemos que vivimos en una democracia, ¿no? Y en segunda instancia, creo que es importante participar en política porque es un derecho constitucional. En el artículo 35 se establece que todos los ciudadanos, y más adelante voy a comentar qué es la ciudadanía, todos los ciudadanos tenemos este derecho, esta facultad de poder votar y de ser votados. Entonces, bajo esta premisa, es importante reflexionar que al final del día todos los ciudadanos tenemos el derecho a ser candidatos por medio, ya sea de un partido político o hoy en día también por la vía independiente. Y en tercer punto de por qué participar en política, por qué es importante, porque hoy en día es un compromiso cívico y ciudadano que se deriva del ejercer nuestra ciudadanía, ¿no? La ciudadanía la podemos ver desde un sentido legal, que son aquellas obligaciones y derechos que nos otorga el tener esta ciudadanía, pero también este compromiso cívico de saber no solamente que como ciudadanos debemos de votar cada 3 o cada 6 años, sino es un proceso continuo que tenemos que realizar formando parte de los partidos políticos en su militancia, siendo candidatos, participando también desde la sociedad civil, y al final del día todo esto construye la democracia en nuestro país. Sí, sobre eso que comentas, me parece muy bien que puedas definir bien los términos de dónde viene todo este proceso, ¿no? Porque al final creo que somos el constructo de todo lo que ha pasado antes para llegar hasta donde estamos el día de hoy, incluso nosotros, ¿no? Platicando en este foro. ¿De dónde viene todo eso? Pero, ¿cómo crees que las juventudes el día de hoy deban apropiarse de esos términos? O sea, ¿cómo después de tanto pueden llegar hoy y decir, sí, voy a participar en política, de esta forma lo voy a hacer, y qué espacios corresponden, ¿no? Claro que sí. Bueno, también hay que algo, antes de ahondar en el punto, que me gustaría también invitarnos a reflexionar, es que hoy en día hay que definir qué se entiende por juventud y que puede participar por política, ¿no? Ajá. Que son regularmente son estos ciudadanos que tienen la mayoría de los 18 años y que se contemplan en este rango de edad de 18 a 29 años, ¿no? Y que también hay que reflexionar que hoy en día no podemos hablar de una juventud homogénea, es importante utilizar los términos de las juventudes que tienen diversas necesidades y demandas. No es lo mismo hablar de las necesidades que tenemos a lo mejor nosotros, que tenemos Sí. acceso a ciertas oportunidades, a jóvenes indígenas, a jóvenes migrantes,
incluso te puedo decir que las personas que nos están viendo a través de Facebook, hay gente que es de la Huasteca, hay gente que es del altiplano, y pues respecto a eso, no podemos llamar homogenizar juventud, porque las necesidades políticas, culturales, sociales, económicas que tienen en la Huasteca son muy diferentes a las que estamos viviendo aquí en la ciudad. Por eso también la importancia, como tú dices, de nombrarlo juventudes y así trazar un contexto más como debe de ser para las juventudes en la actualidad. Así es, y bueno, ya reflexionando sobre que debemos de utilizar el término y de identificarnos y de apropiarnos de que somos juventudes y que cada sector de la juventud tiene diferentes necesidades y demandas, también me gustaría pues señalar muy preciso de que en nuestro país el Instituto Nacional Electoral ha señalado de que los jóvenes hoy en día constituimos del 100% del padrón electoral, es decir, de las personas que pueden votar. De ese 100% los jóvenes, el voto joven de 18 a 29 años representamos el 30%, es decir, sí o sí somos un voto decisivo e importante para incidir en que un partido gane o cierto candidato gane. Entonces, partiendo de esta premisa, de que es innegable de que los jóvenes tenemos un voto duro y que se debe de esto ver reflejado en los espacios de toma de decisiones. Sin embargo, por ejemplo, retomando los datos que da la asociación OLIN del índice de participación juvenil, en el sector público solamente de 10 personas, solamente una persona es joven, y que esta persona joven se encuentra en un puesto de liderazgo y de toma de decisiones. Y en el ámbito político los resultados no mejoran, ya que, por ejemplo, de 10 militantes, solamente 2 de ellos son jóvenes, y la propia asociación OLIN en este índice ha señalado que no encontró jóvenes líderes dentro de las estructuras de los partidos políticos. Entonces, con esto vemos que no hay una relación directa entre el porcentaje que representamos en el padrón electoral y el vernos identificados en estos puestos de toma de decisión y en estos puestos de poder. Y ahí surge una necesidad, ahí surge una necesidad de, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos llegando a esos espacios? ¿Es porque no tenemos la capacidad o es porque no se nos está dando una oportunidad? Sí, aparte es que es muy importante de notar que con todos estos datos que nos estás dando, existe cierta apatía por la ciudadanía y sobre todo en el sector juvenil, de que no existen los mecanismos de certeza para que yo, joven que estoy participando en la política, pues pueda tener alguna posición o alguna representación popular en un futuro. Más bien es como esta apatía de yo no quiero entrar a la toma de decisiones porque eventualmente no consideran tanto la opinión de los jóvenes. Entonces yo creo que este tipo de espacios nos da la oportunidad de poder tratar de contestar esa pregunta, ¿no? ¿Cómo inmiscuir a los jóvenes en la vida política o en la vida pública de lo que es nuestro país? Así es. Y bueno, esa fue una pregunta que nosotros nos hicimos, un grupo de jóvenes que promovimos y presentamos una iniciativa ciudadana para modificar la ley electoral del estado de San Luis Potosí e incorporar una cuota joven que obligara a los partidos políticos a presentar a candidatos jóvenes en los puestos de regidores de representación proporcional. Sin embargo, esta no es una idea que se nos ocurrió o que de un día para el otro la soñamos y ya, sino sí deriva de una experiencia internacional. En el caso de Perú, en el año 2006 aprueban una ley denominada Ley Concejal Joven, y esta ley lo que obliga a los partidos políticos en este país es a presentar a candidatos jóvenes para ciertos cargos. Y nosotros retomamos esta experiencia que, si la han aplicado desde el 2006, se han demostrado con datos duros de los organismos electorales de este país que sí ha aumentado la participación política de los jóvenes en los procesos electorales de Perú, pero además también lo importante es que han llegado más jóvenes a espacios de toma de decisiones y han sido candidatos y han sido autoridades a nivel municipal o a nivel distrital, como allá le denominan. Entonces, bajo esta experiencia es como nosotros reflexionamos, un grupo de jóvenes, todos somos jóvenes los que promovimos esta iniciativa en el año
2017 y la presentamos al Congreso local, la cual fue aprobada por unanimidad y que fue un trabajo de muchos meses. Aparte de que ha sido un trabajo que, como tú dices, de mujeres y hombres jóvenes para llegar hacia la cuota joven, creo que también es mucho sobre las autoridades entender esto que tú lo dices porcentual, ¿no? 30% del voto son jóvenes. Entonces, ya no es como que se vote a favor de que esto ocurra, es una necesidad porque estás viendo que tienes una población que, si bien está siendo visible, también tiene que ser contemplada en el hecho de que ella es mayoría respecto a otras poblaciones, ¿no? Entonces creo que además de que es necesario que las juventudes participen en política, también es necesario que se den cuenta que no estamos siendo mayoría total, pero sí vamos hacia eso, ¿no? Por ejemplo, desde el concepto de juventudes, desde cuándo se visibiliza que los jóvenes participan en la política y demás. O sea, cómo se dan cuenta que los jóvenes necesitan estar dentro de los cargos políticos, porque si bien la política tuvo como un lapso en que se volvió como una política acartonada, ¿no? Como grande, de gente que visibilizabas de que tenían años de trayectoria y entonces sí iban a ser políticos. Entonces también cómo cambiar la mentalidad de las personas para entender que los jóvenes van a dar ese paso y que van a entrar a puestos de elección popular. Así es. Y bueno, también me gustaría pues aclarar aquí con los compañeros que nos están viendo por este medio virtual qué es la cuota joven, que creo que esto también es muy importante y que estos espacios permiten que los jóvenes que estamos aquí, que nos están viendo, se apropien de esta cuota joven y la hagan valer dentro de sus partidos políticos y garanticen sus derechos políticos. La cuota joven lo que establece en la ley electoral del Estado de San Luis Potosí, de la ley del 2017, en el 305, dice que los partidos políticos, alianzas o coaliciones deberán de presentar por lo menos el 20% de ciudadanos o ciudadanas menores, jóvenes menores de 29 años, para los puestos de regidorías de representación proporcional en los ayuntamientos. Es decir, al cabildo se conforma de dos listas, una lista de mayoría relativa, que es por las cuales nosotros votamos, y de representación proporcional, que es esta lista que presentan los partidos políticos y que permite que el sistema tenga la representación de las minorías y que se va entrando al cabildo estos regidores de representación proporcional conforme al número de votos que obtuvo el partido político. Pero había también otra problemática, no solamente era que la cuota joven existiera, porque podríamos reflexionar de que entonces iban a mandar los partidos políticos a los jóvenes a las últimas posiciones y esto iba a ser imposible que los jóvenes llegaran a este puesto de las regidorías. Entonces, en el 2017, en el mes de diciembre, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana determinó el establecer unos lineamientos que obligara a los partidos políticos a presentar en esta lista de representación proporcional una de las tres primeras fórmulas debía de acatar la cuota joven. Entonces, esto garantizaba de que en algunos municipios, como el caso de San Luis Potosí, realmente hoy en día contemos con regidores jóvenes que nos representen como las juventudes, nuestras necesidades, nuestras demandas y vernos nosotros como jóvenes representados. Y lo que tú mencionabas es muy cierto, hay un desencanto de la población juvenil, también hay una encuesta nacional sobre valores de la juventud, fue la última que se hizo en el 2012-2014, y ese decía que aproximadamente casi el 90% de los jóvenes estaban nada o poco interesados en la política, o sea, realmente, y después, más adelante en esta encuesta, cuando les preguntaba por qué estaban desalentados o desinteresados, había variables o resultados muy importantes. Uno de ellos era que pues porque asociaba a la clase política con temas de corrupción y porque al final del día no se veían representados ellos. Entonces, realmente si con esta cuota joven tenemos representantes juveniles, pues puede incidir en la percepción de las juventudes para participar, no solamente formando parte de los partidos políticos, sino también asistiendo a votar, que también eso es un tema muy importante respecto al abstencionismo que existe en general.
Y es que es bien importante, ¿no? Porque con toda esta apatía que existe alrededor de la política, invitar o generar los mecanismos que ya, que por ejemplo tú nos mencionas, los mecanismos de cuota joven, pues sí es bien importante también generar las otras partes, ¿no? El otro lado de la moneda, que es invitar a que los ciudadanos emitan su sufragio y que a partir de este sufragio pues tengan las garantías de que pueden ser votados como tú lo dijiste al principio, pero también pueden votar. Entonces creo que hay que encontrar ese balance en el tema de la motivación, ¿no? O en el tema de que la ciudadanía tenga interés por ser votado o por bien ir a votar. Ya lo mencionabas tú, sí somos el 30% del padrón, pero entonces ¿cuánto de ese 30% es en realidad el que vota? ¿Y cuánto de esas personas que participan políticamente pues están activos o están realizando algo o están, si bien no en un partido político, haciendo algunas acciones por la ciudadanía? Sí estaría como que bien interesante que nos platicaras como que dónde se encuentran los jóvenes, de ese 30% que somos ese grueso, dónde se encuentra ese grueso de los jóvenes, si votan o no votan, qué es lo que están haciendo ese 30%. Sí, bueno, de hecho Pippa Norris, que es una estudiosa académica sobre temas de participación electoral y procesos de democracia, ha establecido, hay un fenómeno que está ocurriendo a nivel internacional y que es el abstencionismo, y de que hay una crisis de la democracia representativa, principalmente en el plano de la participación. ¿Y a qué me refiero con esto? Es decir, que hoy en día los ciudadanos no están decidiendo participar y hacer política por medio de asistir a votar, es decir, están principalmente utilizando otras vías no convencionales, como formar parte de la sociedad civil, utilizar mecanismos de participación ciudadana como consejos consultivos, contralorías sociales para acercarse a sus autoridades, pero hoy en día pues realmente en general no solamente la juventud sino la ciudadanía no está asistiendo a las casillas a votar. Y esa es también, creo, una de las esencias de la cuota joven, el no solamente que tengamos candidatos jóvenes, sino también motivar a estas juventudes, a este 30% del padrón electoral, a que asista a votar, a que ejerza su derecho. Te voy a decir, yo creo que hay un enorme problema en las juventudes, y es el hecho de que creemos que no estamos participando en política y nos estamos yendo a organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Y nos estamos haciendo causas por otros lados y creemos que eso no es política. Y realmente todo lo que se hace en pro de la sociedad con una causa es política. Y entonces generamos esa apatía de los partidos políticos en lo mismo y demás. Pero fíjate que al interior de los partidos ahorita está emergiendo una voluntad de la participación política, y creo que eso es lo que puede hacer coyuntural el proceso electoral 2021, ¿no? Que empiecen a trabajar los jóvenes, que se den cuenta que si ellos no entran a los partidos políticos, pues las cosas realmente no van a cambiar. O sea, hay que estar dentro de un partido político para involucrarse en la política, para hacer política y para ver que las cosas realmente son posibles. Siempre he dicho que los partidos políticos son como el vehículo hacia las acciones sociales, ¿no? Porque al final se pueden hacer muchísimas cosas por fuera, pero también la democracia y demás se logra a través también de los partidos políticos y de la representación a través de ellos. Entonces, creo que primero hay que desamurallar esas ideas, a lo mejor por parte de nuestra cultura, de lo que mucho se dice, ¿no? Andas en política, eres joven, vas a ser grilla. Esa es una palabra totalmente equivocada, porque los jóvenes y las mujeres y hombres jóvenes que estamos participando en política, pues realmente no estamos haciendo grilla, estamos haciendo causas y pretendemos llegar a cargos para poder representar a las juventudes de acuerdo a nuestras realidades y demás. Entonces creo que ese, según lo que comentan los dos, es uno de los principales factores para que todo esto cambie. Quitarnos esa idea y esa barrera que tenemos hacia la política, que también se hace de muchas formas. Así es, digo, y también en esta línea que tú planteas, también yo reflexiono hoy en día de, bueno, pues cuáles son los retos que tiene la cuota joven en los partidos políticos y nosotros como juventud, ustedes que están inmersos dentro de este partido político y que se está dando este espacio de discusión y de reflexión. Bueno, el primero de ellos es también conocer qué perfiles de jóvenes están postulando los partidos políticos, y por esto lo que me refiero es que
los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad de que realmente a estas cuotas de juventud principalmente pues lleguen estos perfiles con trayectoria dentro de sus partidos, que sean jóvenes preparados, que sean jóvenes que han realizado acciones concretas a favor no solamente de su partido, sino de la sociedad. Y un segundo reto muy importante que tenemos también como jóvenes que incidimos dentro de la política es el tener una perspectiva de juventud una vez que lleguemos a un puesto de toma de decisión o a un cargo de elección. ¿Por qué me refiero a esta perspectiva de juventud? Pues es como quitarme los lentes y ponerme otros lentes y ver todo bajo la óptica de las necesidades y las demandas de los jóvenes. Es decir, hoy en día el ámbito económico, el ámbito laboral, el ámbito de derechos de salud, los podemos ver bajo las necesidades y las demandas de los jóvenes. Y el día de mañana, estos jóvenes que lleguen a los puestos de regidurías van a tener, es sumamente importante que busquen los espacios de toma de decisiones adecuados, es decir, encabezar las comisiones de juventud en los cabildos, en los ayuntamientos, y además generar acciones, generar políticas públicas con esta perspectiva de la juventud, que busquen atender estas necesidades. Yo sí creo que si el día de mañana llegan jóvenes a estos puestos de toma de decisión, realmente un joven, pues porque lo ha vivido, va a conocer y a saber de las necesidades, de las discriminaciones que nos enfrentamos día a día como jóvenes, hasta el momento cuando se nos dice o se nos cataloga de que a lo mejor no tenemos la preparación o no tenemos la capacidad o no tenemos la experiencia. Entonces, sí, concuerdo con tu idea y de hecho creo que incluso este espacio es una muestra de esa visión de juventudes que tú dices, ¿no? No sería lo mismo que nosotros estuviéramos aquí con personas ya grandes hablándonos de la cuota joven, que de hecho sí hemos sido un objeto de investigación, las juventudes, sobre cómo es nuestro actuar, qué es lo que se pretende y demás, pero creo que esto es lo que enriquece, el estar con una persona joven, preparada como tú, y que además has impulsado la cuota joven, que nos vengas y nos replantees la idea de las juventudes aquí en el estado, porque creo que es un tema que no se tiene totalmente considerado aquí en la población potosina y que va a jugar un papel muy importante en los siguientes procesos. Si bien el proceso electoral pasado, 2018, fue un inicio muy bueno para las juventudes, creo que lo coyuntural va a ser el 2021, en donde sí debemos de ver la preparación de estos perfiles que tú dices y sobre todo ver quién llega y darle también un seguimiento, ¿no? Que no nada más se quede hasta ya llegó, incluso hasta certificar, como lo marcará después la ley electoral, no sé, que los mismos candidatos y los suplentes sean jóvenes, porque si no también creo que habría algunas pequeñas fallas que harían que las juventudes no lleguen como tal a estos cargos. Sí, así es. De hecho, pues los principales beneficios de esta cuota joven los podemos concretar en 4 puntos. El primero de ellos es que va a exigirle directa o indirectamente a los partidos políticos que desarrollen y formen sus cuadros juveniles dentro de sus partidos, porque este desarrollo de capacidades y de habilidades de las juventudes va a permitir que lleguen los perfiles adecuados. También va a propiciar mayor participación ciudadana en los procesos electorales de las juventudes y por ende también va a conllevar una renovación de la clase política. Si bien es cierto que sí necesitamos del conocimiento y como jóvenes no estamos peleados con las personas adultas, hay que complementarnos, pero sí también necesitamos participar en esta que también es nuestra democracia. Y un cuarto beneficio es que al final del día la cuota joven se convierte en una acción afirmativa temporal que garantiza nuestros derechos políticos y electorales. Y esta acción afirmativa temporal, a lo que me refiero, es que se establece en la ley una cierta garantía de que para que ciertos sectores de la población se encuentren realmente representados en estos espacios que se encuentra el poder público como el ayuntamiento o como el Congreso. Y es que es bien importante, ¿no? Porque es darle certeza también a la juventud de que debe de tener credibilidad, de que debe de tener la certeza. Y yo creo que esa primera parte es tener congruencia con tus acciones, con tus ideales y con la búsqueda de los beneficios a la sociedad. Entonces yo creo que lo que decía Nerea es también bien importante porque marca la siguiente pauta. Están los jóvenes
pues ahora las elecciones también se han marcado mucho por las redes sociales. Entonces también yo creo que es bien importante que los partidos consideren que los jóvenes somos también un sector que, además de ser votantes, somos también una parte que puede ayudar a ganar elecciones. Ahora que se estaban manejando por redes sociales las elecciones, por ejemplo la de Saltillo y la de Coahuila y la de Hidalgo, pues la mayoría de estas elecciones se fueron por las redes. Y el impacto que tuvieron las redes en estas elecciones también fue mucha parte el tema de los jóvenes. Cómo transitar después de este proceso de pandemia, que los jóvenes ya no nada más son ese papel de, ay sí, como les sabe mover al Facebook, ya lo voy a meter en alguna planilla o en algún tema, sino realmente ya se tiene que estar profesionalizado en el tema de la política. Ya no puedes ser un político improvisado, y mucho menos si eres joven. Yo creo que ya ahora es obligatorio, si eres joven, estar más que preparado. Y bueno, tú eres el ejemplo, ¿no?, de que estamos en constante preparación para, pues, en algún momento tener los espacios de decisión, pues estar de manera congruente y cohesionada con los ideales que tienen los jóvenes. Bueno, ustedes también son el ejemplo por abrir estos espacios y también me consta que son jóvenes que se preparan constantemente. Entonces, realmente hay jóvenes en San Luis Potosí, estoy seguro que en todo el país, que nos preparamos y que nos preocupa los asuntos políticos y públicos de nuestro país y que buscamos incidir desde diferentes ámbitos. Y sobre las redes sociales, a mí lo que me gustaría reflexionar como jóvenes, como juventudes, es el hoy en día también aprender a diferenciar qué información es útil y cuál no, qué información tiene veracidad y qué información es falsa. Creo que también es importante esto y acercarnos a medios de comunicación, a fuentes fidedignas que nos otorguen la información que necesitamos y que tiene esta veracidad para no malinterpretar y pues que exista un mal manejo de la información. Entonces, y también algo de lo que tú mencionabas y que reflexiono, son que, por ejemplo, lo de la cuota joven, desde su presentación hasta el día de hoy, también tuvimos críticas. Y estas críticas no solamente se aplicaban al ámbito político, sino también al privado. Y una de estas críticas era eso, lo que tú mencionabas, de que los jóvenes tenemos una falta de experiencia. Pero irónicamente, y yo creo que ustedes me darán las razones de cómo nos piden experiencia si no se nos da la oportunidad para demostrar nuestras capacidades, para demostrar las ganas que tenemos de cambiar las cosas y de hacer las cosas diferentes. Entonces, realmente a esas personas que dicen que no tenemos esta experiencia, pues los invitaría primero a reflexionar cómo vienen y nos exigen experiencia cuando no se nos da la oportunidad de poner en práctica nuestras capacidades. Y también otra de las críticas constantes es que esta cuota joven no iba a garantizar que llegaran los mejores perfiles. Sin embargo, hay que recordar que los partidos políticos tienen su propia autonomía para designar a sus candidatos. Entonces esto también es otro reto que tienen los partidos políticos para establecer los procesos, los procedimientos de selección adecuados para que lleguen por medio de esta cuota joven los candidatos mejor preparados, tanto internamente dentro de su partido como para ir a competir en un proceso electoral. Y la última crítica que también me gustaría que respondiéramos juntos es que decían, un joven que puede aportar a la política y al gobierno, ¿no? Yo reflexionando esto, creo que un joven principalmente creo que nos caracterizamos por esta rebeldía también para pues ahora sí como dicen, echar para adelante, pero también somos personas pues que por no encontrarnos en este rango de edad, somos personas muy vigorosas, que constantemente estamos en movimiento y creo que esta característica, ¿no?, se puede transportar a la política y al sector público, pues para buscar constantemente soluciones, para no darnos por vencidos y buscar una y otra solución a los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Y pues no sé ustedes qué... Yo creo que ¿Qué creen que podemos aportar? Observo yo en el tema de los jóvenes que afortunadamente existe como esta generación que tiene la apertura de participar y trabajar en equipo, y trabajar en conjunto, y trabajar en manera colaborativa. Y yo creo que eso le da mucha apertura a la resolución de muchos problemas que ya existen, que a lo mejor existían en las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos,
pero que hoy en día se está viendo todavía más el impacto de estos problemas, llámese ambientales, llámese sociales, llámese económicos. Yo creo que el trabajar de manera en conjunta con los demás juventudes es la primera parte o el primer paso que deberíamos de dar para no dividir, para no estar en constante pelea, en constante polarización. Y yo creo que este tipo de generaciones son las que realmente van a transformar y van a ser agentes de cambio, van a aperturar, yo creo, a la siguiente generación de enseñarles cómo trabajar en equipo. Anteriormente yo creo que la visión de nuestros padres era trabajar de forma individual hasta lograr el propósito o el cometido. Y yo creo que en esta generación no es así. Yo creo que en esta generación veo más la apertura de yo no puedo hacer esto o yo no sé hacer estas cosas, pero mis compañeros o otras personas lo saben hacer. Pues bueno, vamos a trabajar en conjunto para encontrar la solución de los problemas. Y esa parte, esa premisa de los jóvenes actualmente, yo creo que es la que está transformando un poquito el mundo. Sí, yo creo que también coincido contigo. Creo que también lo podemos ver bajo otra óptica de analizar y entender que hoy en día los problemas que vivimos como sociedad, como el que estamos enfrentando hoy en día en tema de salud, pues ya no se requiere un liderazgo individual, sino requiere un liderazgo colectivo, ¿no? Y creo que esto lo hemos entendido las juventudes, y también algo que tú mencionabas y yo reflexiono, creo que algo que nos va a caracterizar tanto a mí como a ustedes es un sentido de no ser egoístas, porque tenemos que mencionarlo, un día, nos guste o no, vamos a dejar de ser jóvenes. Entonces, pues ahora sí que lo que hicimos en este periodo, pues les va a servir, vamos a estar abriendo brecha para las futuras generaciones que vienen atrás de nosotros. Entonces yo sí creo también que lo que ustedes hacen, lo que yo hago desde mi trinchera, pues es en un sentido no egoísta, porque pues al final del día vamos a dejar de ser jóvenes y vamos a luchar desde otra trinchera. Fíjense que a eso que ustedes dos comentan, yo quisiera agregar que las juventudes actuales nacimos entre los 90 y los 2000 de años, ¿no? Entonces, eso nos hace tener como un cambio de paradigma y un cambio de situaciones globales muy diferentes. Eso es lo que ha hecho que tengamos una visión más amplia y que estemos haciendo causas sociales desde otra óptica. Entonces, eso es lo que le podemos aportar a la política. Esa visión que tenemos desde que nosotros nacimos hasta ahora, cómo está desarrollándose en lo global la situación política, qué es lo que está cambiando y cómo es que nosotros nos hemos dado cuenta que si bien hay una política que tiene años que se ha producido de la misma forma, cómo tenemos que cambiarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, como tú dices, ahora la situación que hubo con lo de la pandemia que hay, ¿quiénes fueron los primeros que salieron a ayudar a la población? Había muchísimas imágenes en Facebook, en Twitter y demás, donde había juventudes llevando despensas a localidades y demás. Mucha gente entra en la disyuntiva de decir, ay no, es que nada más es tendencioso, no están apoyando, quieren nada más que se vean, quieren ser el foco. Pero de alguna forma u otra, son las juventudes las que están saliendo a dar la cara y a responder ante esas necesidades. Aunque si bien es cierto, la situación económica para las juventudes tampoco es tan abierta ni tan buena como la de otras personas. Entonces hay que ver que las juventudes están haciendo causas y eso es lo que realmente necesita la política. Tener gente que vea las realidades para que llegue a un cargo de elección popular y entonces sí actúe desde el foco que él trae. Y hay muchas personas, por ejemplo, vámonos al tema de San Luis Potosí. Conocemos muchos perfiles y ya sabemos quién está trabajando en causa social de educación, economía, y otros derechos humanos y demás. Entonces tú ya sabes, ¿no? Ay, tengo que hacer algo por alguna situación de un lugar y ya sé quién está en derechos, lo buscas. Y eso es, o sea, hacer lazos y llegar a un puesto de elección popular sin romper esos lazos, organizar a la sociedad y entonces sí dar mejores resultados dentro de la política. Creo que eso es lo que las personas deben de ver que pueden aportar las juventudes en los procesos electorales. Que tenemos la visión, la causa y que podemos hacer muchísimos vínculos para lograr hacer cambios positivos en la sociedad. Así es, yo concuerdo completamente contigo y amonando a lo que tú mencionabas, yo creo que también lo van a compartir conmigo. Creo que como jóvenes hoy en día, con este mundo globalizado en el que vivimos, tan competitivo, que esto nos exige hoy en día a nosotros salir de nuestra zona de confort,
estarnos preparando constantemente, buscar alianzas con personas que realmente conocen de ciertas causas o de ciertos temas. Entonces este mundo globalizado y competitivo en el que vivimos y que tenemos mucha información a nuestro alcance, también nos ha hecho y ser conscientes de que debemos de estarnos preparando constantemente, hay que estar leyendo, hay que estarnos informando y creo que esto incide en desarrollarnos también como buenos perfiles jóvenes. Sí, la información ahorita es muy fácil de encontrarse, está a la mano, la tenemos en los celulares y en todos lados, ¿no? Y también creo que ahorita que estás tú aquí, me encantaría saber qué le falta a la cuota joven en San Luis Potosí para que de verdad sea una acción afirmativa en el proceso electoral 2021. ¿Qué consideras tú que fuiste promotor junto a otros jóvenes, mujeres y hombres? ¿Qué es lo que le hace falta para que de verdad se cumpla como debe de ser? Ojalá que el CEPAC nos estuviera viendo y entonces sí tomara esos puntos, pero no creo. Yo creo que sí nos está viendo por ahí. Sí, Hay algún vivo bueno, por ahí. pues ahorita vamos a tener esas... Manifiéstense. Sí, Consejeros. síguenos, CEPAC, por favor. Sí, porque al final, para hacer este tipo de acercamientos a estos órganos que al final marcan cómo van a ser las leyes políticas, es como que un proceso, ¿no? No puedes llegar y decir, oye, yo siento que le falta esto a la cuota joven. Entonces tú, que ya has tenido todo este análisis, ¿qué es lo que le falta? Incluso, pues déjenme comentarles que aquí tenemos un pequeño auditorio de 7 personas que nos están acompañando el día de hoy con su sana distancia y demás, si nos pueden decir, saludar por acá. Entonces, ustedes también, cuéntenos que ustedes han estado en el proceso que tiene Pedro Lucio. ¿Qué es lo que le falta a San Luis Potosí para que de verdad la cuota joven sea una acción afirmativa? Zulema, no sé si usted, Zulema también formó parte del equipo. Hola, Zulema. Para mí, para que me puedan escuchar. Claro, sí. La verdad es que todavía como mujeres, no, bueno, yo participé con Pedro en la elaboración y todo este proceso que llevamos a cabo y vimos que había jóvenes que participaban y realmente sí hay jóvenes que les interesa, pero realmente pues no se sienten interesados o conforme va pasando el proceso pues se van desanimando. Y es así en todo, o sea, tanto laboral, en la política, es parte de, pues de lo que vivimos los jóvenes y todavía lo que nos enfrentamos como mujeres a que si tenemos retos como jóvenes, todavía como mujeres es más. ¿Por qué? Porque no nos toman en cuenta, o solo es como, ok, la jovencita que va a participar, pero realmente no nos toman en cuenta. Entonces sí hay muchas cosas que se tienen que mejorar y que realmente ahorita que todos los jóvenes, que todo está cambiando por medio de redes sociales, se puede lograr muchísimo más, porque realmente los jóvenes ahora son tendencia y hacen tendencia todo en redes sociales. Entonces, ese es el mensaje que yo les quiero dar a los jóvenes, es que aprovechen la situación que se está viviendo ahorita y de que se pueden hacer grandes cambios y que son ellos los que pueden decidir mucho el rumbo del país. Sí, Sí. exacto. Sí, y yo abonando lo que decía Zulema, creo que lo que hace falta lo podemos ver bajo dos ópticas, una vía de los partidos políticos y una vía legal. Bajo los partidos políticos creo que fundamental hoy en día es que desarrollen estos cuadros juveniles, como veo que pasa aquí y lo estoy viendo y me da mucho gusto en Nueva Alianza, porque ese era uno de los objetivos de la cuota joven, que desarrollen, que busquen las juventudes, porque luego se decía, es que no hay jóvenes, pero sí hay jóvenes. Aquí está la muestra de que sí hay jóvenes interesados en la política y que tienen algo importante que decir. También es importante pues que se destine presupuesto público que se les da a los partidos políticos para el desarrollo de talleres, desarrollo de liderazgo, desarrollo de capacidades, para que esto vaya en este sentido de que hablábamos de que lleguen los mejores perfiles. Y bajo una perspectiva legal, como les mencionaba, en el pasado proceso electoral se aplicó solamente la cuota joven a regidurías de representación proporcional. Creo que lo idóneo, como ocurrió, por ejemplo, podemos tomar como referente la cuota de género, que vaya aumentando paulatinamente esta cuota joven y tal vez ahora se replique en el principio de mayoría relativa y que ojalá más adelante implique en diputaciones locales, porque vámonos a nuestro espacio cercano, en nuestro congreso local de los 27 diputados, ¿cuántos de ellos
son jóvenes, ¿no? Y cuántos de ellos, y todavía el diagnóstico puede ser peor si analizamos cuántos de ellos aplican una perspectiva de juventud en su legislación. Y no me voy tan lejos, en el Congreso de aquí local no hay una comisión de juventud, lo cual es una deuda, creo, histórica que tiene el Congreso de San Luis Potosí con las juventudes. Exacto. Sí, la verdad es que respecto a lo que comentas y lo que comenta Zulema, creo que todavía hay muchos como espacios, huecos dentro de todas las iniciativas que se han hecho, y la cuota de género y la cuota joven y demás, porque si bien uno es la cuota joven y después te pones a analizar qué pasa dentro de la cuota joven, también están las mujeres jóvenes que participan en política. Entonces, creo que ha sido un logro muy grande el hecho de que ya sean visibles, es decir, juventudes, mujeres y hombres jóvenes y demás, ¿no? Y en cuanto a lo que tú dices, creo que sí es necesario que se abran estos espacios en donde desde el Congreso pueda existir pues una comisión de jóvenes que puedan tener voz y lleven estas necesidades que nosotros hemos estado hablando, ¿no? Ahora fíjate, si vamos a pensar en algunos de los errores que también se han cometido dentro de las juventudes para no posicionarse dentro de los cargos públicos, pues también los hay. Y creo que uno de los principales es el hecho de querer llegar inmediatamente, entrar a un partido político y querer entrar rápido a ser diputado, regidor y demás. Creo que también es un proceso que tenemos que ir construyendo para poder alcanzarlo. Si bien ahora la cuota joven nos va a dar un espacio muy amplio y nos va a aperturar muchos espacios, también hay que trabajar en lucha por ello, ¿no? Otro también creo que ha sido el hecho de que hemos tenido la imagen o la visión sobre los políticos como son, y hemos hecho o tratado de hacer esa dualidad, ¿no? La política de traje, la política muy formal y demás, cuando la política es una parte tan ciudadana que debemos naturalizar y hacerlo de una forma como apropiarla dentro de las juventudes también. Creo que también son unos aspectos que podrían corregirse. Y es que debemos de romper ese paradigma, ¿no? De que la política se hace atrás del escritorio, se hace negociando con personas que van siempre de traje, como dices tú. Yo creo que la política tiene que ya ver otra perspectiva muy, muy ciudadana y empezar a organizar también a los ciudadanos, que yo creo que ese es un punto débil también actualmente de la política, sobre todo de los jóvenes, empezar a organizarlos, porque realmente no existe una organización, no existe un proyecto de jóvenes. Yo por lo menos veo que no existe un proyecto de jóvenes aquí en el estado que los organice, que los esté orientando, que los esté inmiscuyendo en la práctica política. Y yo creo que si bien existen los mecanismos en el partido, pues yo creo que también el estado debería de tener esos mecanismos bien marcados para no nada más apoyarlos, porque, bueno, creo que los jóvenes se desarrolla mucho el tema del arte, del deporte, pero también la política requiere también un sector juvenil y una perspectiva juvenil. Entonces, yo creo que el Estado debe de fomentarlo, debe de mejorar esos mecanismos de participación ciudadana y juvenil, y además también se agrega lo de la cuota indígena. Así es. O sea, entonces ahí también los jóvenes indígenas tienen que tener su participación, tienen que tener su apertura, tienen que tener su espacio. Si ya se está abriendo ese espacio, pues yo creo que también existen muchos líderes juveniles en el tema de los pueblos originarios que pueden mejorar la práctica y que pueden mejorar también, pues eventualmente ese es el propósito de la política, ¿no? Mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos y trabajar bajo ese enfoque, no nada más partidario, que te agradecemos mucho que nos eches flores, porque pues sí ha sido un trabajo muy largo, y tratar de convencer a los jóvenes de que participen en este tema también es muy complicado, como decía Nereida. Actualmente los jóvenes nada más quieren entrar y a lo mejor participar un rato y luego ya tener algún puesto de decisión, cuando realmente sí lo que se busca es otro tipo de mecanismos, otro tipo de profesionalización, en donde los jóvenes realmente se empapen de la política y aprendan a desarrollarla de manera consciente, pero sobre todo fundada en valores, para que no se vuelvan a repetir estas prácticas, ¿no? Que ya estamos acostumbrados a ver en las noticias. Sí, exacto. Yo creo que una propuesta que puede surgir aquí de este espacio que estamos dialogando entre los tres, yo creo que puede ser el invitar a los jóvenes que nos están viendo por este medio digital a, si ya sabemos que existen malas prácticas en la política y en la clase gobernante y las tenemos identificadas, creo que es importante como jóvenes no solamente identificarlas, sino no replicarlas
desde el acto que realicemos día a día, no solamente como políticos, sino también como ciudadanos. Creo que eso es algo muy importante, no replicar eso que no nos gusta y que incluso algunas veces aborrecemos. Y también hoy en día hay que reconocer que recientemente, hace una semana aproximadamente, se reformó la Constitución en el artículo 4 y 73 constitucional y en materia de juventud, y se establece que hoy en día el gobierno mexicano está comprometido y obligado a generar una política integral para desarrollar a las juventudes, o sea, en el aspecto cultural, social, político incluso menciona. Entonces creo que esta reforma constitucional, ojalá próximamente veamos más resultados y veamos acciones y políticas públicas concretas, ya que, por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, pues afortunadamente sí tenemos una ley de la persona joven, pero a nivel país pues no contamos con una ley general de juventudes que regule todas estas políticas y acciones en materia de juventud, y yo creo que es muy necesario y es algo que siempre hemos señalado muy puntualmente desde la sociedad civil, desde la academia, los que hemos estado cercanos al tema de juventud, que sí es necesario una ley general de juventudes que no existe en nuestro país y que muchos países de América Latina cuentan con una ley general que se aplica en todo el país de juventudes. Sí, exacto. Muy bien. ¿Te parece, para ir cerrando, dar algunas... Hicimos una dinámica. Una dinámica en Facebook donde nos estuvieron preguntando? Fíjate que todavía es muy importante decir que a pesar de que estaba abierto el Facebook para que hicieran ahí sus comentarios, muchos preferían mandarlos de forma inbox. Entonces como que también existe eso como de preguntar sobre política, a lo mejor me van a ver, no me voy a dar a entender bien y demás. Entonces las preguntas se centran en cómo quitar esa idea, también incluso de pronto de las familias, de que sus hijos estén participando en política. Son preguntas que, aunque tú no lo creas, sí nos llegaron más o menos como 5 sobre lo mismo. ¿Cómo quitar la idea de que las juventudes no puedan participar en política, incluso desde los entornos más cercanos? Bueno, yo creo que esta pregunta nos invita a reflexionar sobre cómo se está educando en nuestro país en el ámbito político y en el tema de educación cívica. Creo que es algo importante desde la formación de niños, el no ir permitiendo que la niñez, en la juventud, se vaya incorporando esta idea de que la política es corrupción, la política es negativa, la política solamente pocos pueden participar, y que muchas de las veces en los niños se llenan pues en sus hogares con las noticias, con la información que les dan sus familiares. Entonces yo creo que desde el ámbito educativo, en las escuelas, en las aulas, esto puede permitir, si se les brinda esta información a los niños, sobre todo, más que política, educación cívica, es decir, cómo ejercer nuestra ciudadanía desde un partido político, y que esto no es algo negativo o algo desvirtuado, pero también desde la sociedad civil. Creo que ahí la respuesta radicaría en replantearnos cómo se está educando a nuestra niñez y a la juventud sobre educación cívica, que claro, se ha incorporado en los planos escolares, pero pues realmente habría que preguntarnos si han intervenido los organismos electorales en el desarrollo de estos programas, qué temas y cómo se están dando, ¿no? Para que los niños se apropien de el ejercer sus derechos políticos y electorales, y que no les permee aspectos negativos. Muy bien. Totalmente de acuerdo. En el eje educativo creo que es la solución en este contexto de la pregunta. Pero yo creo que, bueno, en esa parte, el hacer el problema o el problematizarlo desde la infancia está muy bien, la solución sí a la educación. Pero, por ejemplo, ya que tenemos las juventudes de 18 a los 29 años que no se quieren inmiscuir en la política, también muchas preguntas de las que nos llegaron fue cómo hacerle con esos jóvenes, cómo inmiscuirlos, ya que tienen este proceso, ya que son votantes, cómo inmiscuirlos en el proceso político, en política. Yo creo que ahí la respuesta radica en dos vertientes. La primera de ellas es necesario, y como decíamos, ojalá el CEPAC nos esté viendo, ya que estamos en San Luis Potosí y en muchos estados a nada de iniciar un proceso electoral,
el establecer campañas, y hoy en día vemos que las redes sociales han tenido un auge importante, el invitar a la ciudadanía, no solamente a los jóvenes, sino a nuestros pueblos originarios, a migrantes, a mujeres, a asistir y votar y darle este valor que tiene el voto y realizando. Y en segunda vertiente, creo importante también que pues se desarrollen campañas amigables sobre qué hacen los partidos políticos, ¿no? Cuáles son sus finalidades, cuáles son sus causas, cuáles son sus proyectos, ya que sí, yo considero, yo desde mi experiencia, que sí hay un déficit respecto a los mensajes que se le está llegando a la juventud, y por ello me refiero principalmente, pues si hoy en día vemos que los jóvenes están utilizando diversas plataformas como YouTube, Twitter, pues ¿por qué no ir buscando personajes que están dentro de este ámbito y que por medio de ellos se les haga llegar una información amigable a las juventudes sobre qué es la política y qué se está haciendo la política y para qué sirve la política, ¿no? Otra pregunta que me parece muy importante y que ya lo había planteado incluso en un artículo es cómo hacer que la política joven no se vea clientelar, porque si bien ahora es el tiempo y muchos dicen el presente son las juventudes y demás, pero lo hacen de una forma clientelar, o sea, no tengo jóvenes, los voy a traer y los voy a tener como pantalla, pero al final el que toma las decisiones va a ser siempre el mismo. ¿Cómo hacer para que las juventudes no sean clientelares nada más, mientras son como el trending de la sociedad? Bueno, legalmente yo creo que los estados que hoy en día están buscando hacer realidad en la Ciudad de México, en Querétaro, que están buscando hacer realidad y que se aplique también una cuota joven en sus entidades, ¿no? Creo que es importante que exista esta cuota joven y que se difunda su existencia para que los jóvenes se apropien de ella y la hagan valer dentro de sus partidos políticos, ¿no? También lamentablemente, pues muchas de las veces si esta cuota joven, como pasó en el proceso electoral, pues no es aplicada, pues realmente también es importante aclararle a los jóvenes que ellos tienen derecho a asistir a los tribunales electorales para impugnar y para que se haga válido sus derechos políticos y electorales, como el de no solamente votar, sino también ser votado, en este caso ser candidato joven. Muy bien, Pedro. Yo creo que es bien importante también que nos des tu perspectiva de cómo fue el proceso, ¿no? El proceso en cómo se elaboró, o el colectivo Cuota Joven elaboró la propuesta para llevarla a cabo aquí en San Luis Potosí. ¿Qué tan difícil fue el trabajo que ustedes realizaron para poderla llevar a cabo? Digo, creo que hasta el momento, o hasta ese año en el que ustedes empezaron a trabajar, no existía un mecanismo, no existía una ley, no existía a lo mejor un reglamento que aquí en el Estado pudiera fomentar la participación política de los jóvenes, pero todavía, a pesar de esto, les diera certeza. Entonces estaría bien interesante que, por ejemplo, nos comentaras por ahí cuál fue el proceso, cómo lo hicieron, qué tanto trabajo les costó, todos estos detalles. Sí estaría bien interesante que por ahí nos pudieras compartir. Sí, claro, con mucho gusto. Pues fue un proceso muy cansado, su lema que está aquí presente no me dejará mentir. Primero conformamos el grupo alrededor de 15, 20 jóvenes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y también jóvenes interesados ya en la política, y juntos reflexionamos sobre la experiencia del caso de Perú y buscamos aplicarla en la ley electoral de San Luis Potosí. Fuimos a presentar esta iniciativa ciudadana al Congreso local, pero esto conllevó un trabajo de varios meses, aproximadamente 2 meses, casi todos los días teníamos alguna actividad. O sea, o íbamos a medios de comunicación, tuvimos que tocar puertas, algunas otras se nos abrieron afortunadamente para difundir que estábamos presentando esta iniciativa ciudadana. Por el otro lado, estuvimos en plazas públicas recolectando firmas e informando a la gente sobre esta cuota joven, que a pesar de que en el caso de San Luis Potosí la iniciativa ciudadana no requiere un porcentaje de firmas, nosotros lo quisimos hacer como un mecanismo de presión en el Congreso para decir, bueno, tenemos firmas que nos avalan. Y curiosamente ahí, ahorita lo recuerdo, cuando nosotros les comentábamos de este mecanismo de la cuota joven, lo curioso era que los jóvenes, las juventudes, lo percibían como algo positivo. ¡Ah, qué padre, qué bueno! Sí, y la mayoría de las firmas fueron de gentes jóvenes. Y curiosamente, no todos, no generalizo, pero la mayoría de la gente adulta nos respondía con comentarios de ¿y para qué? ¿y por qué?
y entonces incluso hubo compañeros que estaban ahí recolectando las firmas que casi entraban en un diálogo y en un debate ahí directo, porque sí traían una idea muy dentro de su pensamiento de que las juventudes no podíamos o no teníamos que involucrarnos en la política y en temas del sector público. Y bueno, pues al final del día presentamos estas firmas, asistimos medios de comunicación y afortunadamente en el mes fueron 2-3 meses que casi todos los días, y aparte hacíamos reuniones constantemente para ver cómo vamos, qué estamos haciendo, y todo siempre salió de nuestro bolsillo. Se aprobó la iniciativa y todavía después de eso realizamos algunos foros en general abiertos a la sociedad para que pues se visibilizara. Meses después la cuota joven se aprobó en el mes de julio del 2017, y como 2 meses después organizamos un foro con el CEPAC y el INE, nos abrieron las puertas y son organismos abiertos, lo puedo decir, si uno va y toca, sí te abren las puertas. Ya síguenos, CEPAC, por favor. Sí. Y organizamos un foro donde tuvimos la presencia aproximadamente 150, 200 personas, de hecho nos comentaron, nunca habíamos tenido tanta gente. Hicimos un foro, invitamos a los diputados locales que nos ayudaron, porque también hay que decirlo, en ese entonces no todos los diputados nos abrieron las puertas, solamente algunos muy particular nos recibieron y escucharon esta cuota joven, y hicimos este foro con la finalidad pues de decirles a los jóvenes, aquí está, apropiense de ella, hagan valer este derecho político que tienen, y también invitamos a representantes del IMPOJUVE, algunos regidores jóvenes que logramos identificar en algunos municipios, y después de este foro todavía estuvimos en pláticas con el CEPAC sobre nuestra preocupación de que los jóvenes los mandaran a los últimos lugares, y en el mes de diciembre aprueban los lineamientos que permiten que una de las 3 primeras posiciones sea acatando la cuota de juventud, y pues en sí casi fue un trabajo de medio año, y que puedo decir que hoy en día pues ninguno de los que iniciamos realmente no iniciamos con este pensamiento de sí, yo voy a llegar por la cuota joven. Todos los que participamos todavía entramos en ese rango de edad, pero lo hicimos realmente porque estábamos convencidos en que tenemos algo importante que decir y tenemos algo importante que hacer en la política y en el gobierno, ¿no? Y todavía todos ellos, Zulema, ¿quién más? Sara Edwina, María Fernanda, Lili Sierra, Gerardo Briones, todos ellos, Marcos también, todos ellos todavía han sido jóvenes que están activos y que se encuentran abanderando causas importantes. Qué excelente, de verdad, es como dar el agradecimiento de todas las juventudes porque se hagan este tipo de causas que a pesar de que requieren tiempo, esfuerzo y demás, ustedes lo lograron, y gracias a ello estamos nosotros de este lado claro. También, y podemos impulsar a otros para llegar a la representación popular desde una perspectiva joven, como lo hemos venido diciendo todo el foro, ¿no? Entonces, ya para cerrar, creo que es muy necesario que el CEPAC nos vea, aparte, decir que para la cuota joven es necesario que en el próximo proceso electoral 2021 todos los partidos respeten la cuota joven y todas las demás cuotas como la de género, pero sí que sea una cuota que se haga de forma consciente, una cuota verdadera y de forma consciente, porque si bien el Partido Nueva Alianza siempre ha estado a favor de las juventudes, creo que también en el Estado a otros partidos les hace falta esta perspectiva, y por qué no invitarlos desde este espacio a que puedan respetar y que lleguen otros compañeros jóvenes, mujeres y hombres a estos espacios. Entonces, esa es como una tarea que dejamos a quienes nos estén viendo en lo global, y pues decirte que agradecerte el espacio que nos haces de venir a platicar a todos nuestros cuadros municipales sobre la cuota joven, y decirte que ese trabajo que tú has hecho sobre la cuota joven aquí en Nueva Alianza San Luis Potosí se respeta y se va a seguir respetando en el próximo proceso electoral, y muchos jóvenes, mujeres y hombres están viendo esto porque de verdad les interesa y van a estar contendiendo por un cargo de elección popular en el proceso electoral 2021. Hemos trabajado mucho en la estructura juvenil en Nueva Alianza San Luis Potosí,
y creemos que el siguiente proceso electoral vamos a tener muchos representantes, a muchas jóvenes también que estén representando elecciones y que van a tener alguna posición de decisión. Sabemos que ha sido un trabajo muy grande, pero les agradecemos que también estén con nosotros en línea. Pedro, te agradecemos mucho que estés con nosotros. Yo creo que por ahí tenemos a nuestro presidente que nos va a hacer favor de entregarte un reconocimiento de agradecimiento. Y bueno, antes de cerrar, no sé si gustes dar tus redes para que te sigan, a lo mejor no de otros estados, pero a lo mejor aquí de San Luis Potosí, te puedan seguir tu trayectoria, puedan seguir tu trabajo que has estado elaborando y puedan tener contacto también contigo. Yo creo que eres un personaje muy importante para el tema de Cuota Joven, también con todo el grupo que inició este tema de Cuota Joven, y pues nosotros como políticos juveniles te agradecemos mucho que hayas realizado ese mecanismo aquí en el estado. Bueno, no, muchísimas gracias y claro, con gusto comparto mis redes, lo que pueda aportar y ayudar siempre va a ser benéfico, pensando en un futuro que vamos a estar mejor como sociedad. En mi correo electrónico es pedrolucio-27@hotmail.com y en Facebook me encuentran como Pedro Lucio, y también tenemos la fanpage de Cuota Joven por si gustan darle like, y ahí todo lo que nosotros podamos aportar. Y quiero agradecer por este espacio, reconocer al presidente por impulsar estos espacios y desarrollar sus cuadros juveniles, que los conozco y sé que son jóvenes muy talentosos. Entonces, muchas gracias por este espacio y gracias a todos los que nos están viendo por este medio virtual. Sí, muy bien. Síguenos en PAC. Síguenos en PAC. Sí, bueno, yo voy a darle lectura al reconocimiento que a nombre del Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza y del Movimiento de Alianza Joven quiero entregar a nuestro amigo Pedro Lucio López. El Comité de Dirección Estatal de Nueva Alianza San Luis Potosí, a través de Alianza Joven, otorga el presente reconocimiento a Pedro Lucio López por su ponencia en el foro Participación Política de las Juventudes por la Cuota Joven en San Luis Potosí. San Luis Potosí, 24 de octubre de 2020. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Pues agradecer también a nuestro auditorio que estuvo el día de hoy con nosotros y invitarlos a los siguientes foros que vamos a tener sobre identidades de género, sobre el empoderamiento político de las mujeres y otros temas, porque en Nueva Alianza San Luis Potosí sí estamos preparadas. No se olviden de seguirnos en nuestras fanpage. En Facebook nos encontramos como Alianza Joven San Luis Potosí y Nueva Alianza San Luis Potosí. Regálenos una manita arriba y seguimos en las transmisiones de los siguientes foros. Gracias.